Saludos, bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico. En los últimos estudios bíblicos que he estado presentando, solo he hecho algunas presentaciones con ayuda de Canva, pero en esta ocasión me vi en la necesidad de poderles presentar el texto bíblico. Yo tengo un programa que es de la Biblia Mundo Hispano, la Biblia de estudio de Mundo Hispano. Hay una versión escrita en texto, en físico, que yo tengo, pero también la facultad que tiene esta Biblia es que tiene la versión electrónica. Y el día de hoy pues vamos a leer algunas partes acá. Bien, vamos al capítulo 8 y en este está titulado, aquí en esta Biblia, Israel pide un rey. Vamos a analizar este texto del capítulo 8 que va del versículo 1 hasta el versículo 21. Lo primero que vamos a analizar es esto. Israel está pidiendo un rey por una causa. Hay algo que provoca que Israel llegue a este punto en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Y eso lo vamos a leer. Vamos a leer rápido. Aconteció que habiendo envejecido Samuel puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y su segundo Abías. Ellos fueron jueces en Beerseba, pero sus hijos no andaban en los caminos de él, más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. Si no me equivoco, creo que la versión Mundo Hispano usa la versión Biblia 1995. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Ahí llegamos a ese punto y vamos a analizar a qué se debió esto. Bien, yo he titulado este estudio bíblico Cuando Dios escoge siervos, pero tú quieres reyes. Bien, hay una transición histórica y teológica en el capítulo 8. El capítulo justifica narrativamente la transición de una teocracia, juzgado tribal, a una monarquía. Anteriormente Israel tenía un sistema de gobierno, recuérdenlo eso muy bien si han leído lo que es el Éxodo. Primero, cuando ellos fueron guiados, pero también había un sistema de gobierno a través de su profeta, que en ese caso fue Moisés. Posteriormente vino Josué. Después de la muerte de Josué no hubo quien relevara a Josué, sino que vinieron jueces. Y cuando había un juez, pues el pueblo no se desviaba, pero moría el juez, volvía otra vez el pueblo a lo mismo. Eso lo vemos en el libro de Jueces. Cuando llegamos ya a Samuel, ya vemos que hay una crisis, lamentablemente dentro de los que el Señor había puesto como líderes y como sacerdotes. Vemos en el caso de Elí. Elí no había cumplido su rol como sumo sacerdote con sus hijos servían en el altar, servían en el tabernáculo, pero dormían con las mujeres, fuera del templo, hacían cosas inmorales, menospreciaban, tomaban su parte como sacerdotes porque recibían una parte de las ofrendas de animales, y prácticamente lo que hicieron ellos hizo que el pueblo comenzara a menospreciar las ofrendas, los holocaustos que le presentaban al Señor. Y después vemos el resultado. En el caso de Elí, pues muere, los hijos de Elí mueren, Dios había puesto una sentencia, pero ahora vamos que Dios levanta otro siervo, en este caso Samuel, lo vimos en el capítulo 7, lo levanta a Samuel, lo pone al frente del pueblo. En el capítulo 7 miramos que
Samuel hacía un llamado al arrepentimiento, a dejar los baales, a destruir los altares que habían puesto el pueblo de Israel a los dioses paganos. Pero ahora vamos otra vez a lo mismo. En este caso es Samuel. Los hijos de Samuel prácticamente habían actuado de manera mal. Y lo vamos a ver. Pero acá vemos la transición que hubo de la teocracia hacia Dios gobernando a través de sus siervos. Y había un juzgado tribal también, porque estaban las 12 tribus. Había un príncipe por cada tribu, pero no había una monarquía. Ahora el autor lo presenta como una crisis teológica, donde el pueblo no solo rechaza a Samuel, sino que también rechaza a Yahvé como su rey. Desear un rey como otras naciones, visto como una apostasía nacional, traicionando el modelo teocrático. Hay una descomposición de un modelo de liderazgo en el antiguo Israel. La caída del modelo anterior, como se los decía, fragilidad en el liderazgo humano, fallas como la codicia, eso era en el caso de los hijos de Samuel. La codicia, el soborno y la corrupción socavaron la legitimidad del sistema tribal. En ese momento estaban bajo un sistema tribal, un sistema que se gobernaban por tribus. El pueblo no solo está harto de los malos jueces, sino de la ineficiencia del sistema general. Primero Elí, luego los hijos de Elí, fallaron. Después vamos con Samuel ahora, está al frente del pueblo, está como líder. Pero lamentablemente los hijos de Samuel fallan como jueces. Ahora, ¿hay una omisión del castigo a los hijos de Samuel? Sí. Si usted lee en ese texto, y lo vamos a leer, se va a dar cuenta de que no hay castigo para los hijos de Samuel. Si leemos el texto, leemos aquí el texto, dice: pero sus hijos no andaban en los caminos de él, más bien se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptando el soborno y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, constitúyenos un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Cualquiera que lee ese texto diría: ¿y qué pasó aquí? Los ancianos no dijeron: tus hijos deben ser castigados por el pecado que han cometido. Porque los hijos de Eli, Dios los castigó y deberían ser castigados. Pero aquí no vemos un castigo para ellos, como en el caso de los hijos de Eli. Ni Dios reaccionando, porque como les dije, es un relato teológico construido con un propósito. Y ver la transición, presentar la transición del gobierno teocrático judicial tribal a la monarquía. Y aquí para el autor, que si bien es cierto, los hijos de Elí debían ser penalizados por la ley, porque había una ley en eso acerca del soborno, de la corrupción, de la codicia, también lo condena la ley, la Torá. El autor no se enfoca en eso, sino que se enfoca en la caída del sistema. Ya este sistema Israel ya no creía. Entonces dicen ellos: como este sistema ya no funciona, o sea, en otras palabras, el sistema de Dios ya no funciona, creemos que funciona el sistema de gobierno de las naciones paganas. Por lo tanto, queremos un cambio, en este caso político y de gobierno. Entonces hay una demanda popular de un rey. El pueblo, cansado de ineficiencia, exige un rey como las demás naciones, que pelee nuestras guerras, olvidando que Dios siempre había luchado por ellos. Entonces esta es una reacción del pueblo como una apostasía. Ya no queremos que Dios nos gobierne a través de sus siervos, de sus profetas, de sus sacerdotes. No, ahora queremos ser gobernados
por un rey, como hacen las demás naciones paganas. Ahí viene la reacción. Vamos a leer ahora nuevamente el texto. Entonces sigue diciendo el texto. Estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron: danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti quien a quien han desechado, es a mí que han desechado para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así hacen contigo también. Ahora pues escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar. Más en los siguientes versículos hay una advertencia que Dios hace. Ok, yo les voy a dar su rey. Ya no van a tener siervos, van a tener a un rey. Y hay consecuencias de tener a un rey. Consecuencias que el pueblo de Israel no tenía ni pensaba. Pero aún así, a pesar de que ustedes puedan leer esta parte, el pueblo de Israel dijo: aquel día clamarán a causa de su rey que se habrán elegido, pero aquel día el Señor no los escuchará. ¿Ya? Entonces, no, más bien que haya rey sobre nosotros, entonces nosotros seremos también como las naciones, nuestro rey nos gobernará, saldrá frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Eso es muy fuerte porque el Israel como que no se había dado cuenta o ya se le había olvidado quién era el Señor quien peleaba por sus batallas. Bien, vamos al siguiente. El rol profético de Samuel. Samuel no es simplemente juez, sino profeta y mediador. Él no elige por sí mismo a Saúl. Su función es canalizar la voluntad divina. La unción de Saúl más adelante no es política ni parlamentaria, sino teocrática y carismática por la revelación divina. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Samuel eligió a un rey por mandato de Dios. El pueblo, al querer un rey, no se hizo de una forma parlamentaria en que el pueblo propusiera y dijera: a este vamos a elegir. No, Dios vino y mandó a su profeta, y hay un proceso largo y hasta unos ciertos requisitos para cumplir antes de que Saúl se desempeñe como un rey. Pero aquí Samuel funciona simplemente como un juez y mediador, y trató de hacer y de cumplir lo que el Señor le había pedido. Ahora, conclusión teológica. Vamos a llegar a la conclusión porque esto estaba muy corto. El modelo de Dios es perfecto. El ejecutor humano no. ¿Por qué pasa esto de que Israel ya no quiere un gobierno teocrático? Y es porque ellos habían visto demasiadas fallas durante ese gobierno teocrático. Entonces Dios había diseñado un modelo tribal descentralizado, gobernado por jueces carismáticos que él levantaba. Sin embargo, este sistema enfrentó fallas humanas constantes, ejemplificadas por los hijos de Samuel y Elí, un patrón que se repetiría con futuros reyes como Saúl, David y Salomón. El modelo teocrático es perfecto, que lo que vemos durante todo ese proceso del gobierno tribal es que falló. Vemos que Moisés falló, vemos que Josué falló, vemos también de que falló todos fallaron prácticamente, todos, pero todos
fueron redimidos por el Señor. Ahora vemos que el gobierno con que estaba con Elí y los hijos de Elí, ellos fallaron. Ahora vemos con Samuel y los hijos de Samuel fallan. Entonces dice ellos, ese modelo ya no lo queremos. ¿No? ¿Qué es la falla del modelo teocrático? El ser humano. No es el modelo, es el ser humano. Y a pesar de que ellos dijeron, bueno, como este modelo ha fallado, creemos que el modelo monárquico no va a fallar. No lo va a fallar el modelo monárquico, no lo va a fallar el rey. Eso pensaron ellos. Entonces el gobierno humano sin Dios está destinado a corromperse. Cuando el liderazgo se desvía de la voluntad divina, no solo fracasa, sino que carece de redención. Este patrón se observa en muchos reyes posteriores, que al no arrepentirse y aferrarse al poder, corrompieron al pueblo y provocaron el juicio divino. El gobierno humano sin guía espiritual está destinado al colapso, incapaz de auto-regenerarse. Ok, Dios les puso reyes como querían ellos, pero después los reyes no querían ser gobernados por Dios. No querían ser guiados por Dios y no querían arrepentirse de lo que habían hecho. En el caso de David, sí, falló David. Cometió adulterio, cometió asesinato, pero después David se arrepintió. Claro, David pagó las consecuencias de lo que había hecho, pero David se arrepintió y no murió como un rey, como los demás reyes, por ejemplo el rey Acab y la reina Jezabel. Ahora, la elección divina no invalida el plan de Dios. Incluso si el elegido falla, como en el caso de Saúl, o cae y se redime, el caso como David. Esto subraya que el problema reside en la naturaleza humana caída, no en el diseño divino. La falla no es el diseño, sino que la falla está en el ser humano. Y cuando el hombre falla, pero está siendo guiado por Dios, el hombre se puede volver a levantar, se puede volver a redimir. Dios lo puede limpiar de sus pecados, Dios lo puede perdonar, Dios lo puede redimir. Pero la mayoría de los demás reyes después de David lamentablemente fallaron de gravedad. Hubo unos reyes malos de viaje, malos. Estos reyes no se arrepintieron, provocaron al pueblo a desviarse del camino del Señor, a la idolatría, mataron, robaron. Bueno, hay unas sanganadas que están escritas ahí que cuando uno comienza a leer primera Samuel, el libro de Samuel, y después primera y segunda de Reyes, a veces uno experimenta eso como los presidentes que hemos tenido en nuestros países. Muchos de esos presidentes solo han estado para arruinar al pueblo. Para arruinar al pueblo, no para bendecirlo. Bien, pasamos. La iglesia necesita seguir siendo teocrática, no institucionalista. Y esto es lo que ha estado pasando últimamente en la iglesia. Al igual que Israel deseó parecerse a otras naciones, hoy muchas iglesias buscan asemejarse a organizaciones seculares, priorizando la estructura y el poder humano sobre la dependencia del Espíritu Santo. La iglesia debe evitar convertirse en un sistema de poder humano donde los líderes actúan como reyes en lugar de siervos de Cristo, recordando que el liderazgo cristiano es cristocéntrico y de servicio. Pero eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Desde que la iglesia primitiva se convirtió en la iglesia del imperio, cuando Constantino, entre comillas, se convirtió al cristianismo e hizo que el cristianismo fuera la religión oficial del gobierno del imperio romano. La iglesia, que nunca había tenido poder de un imperio,
La iglesia, que había sido también en ese caso la perseguida, se volvió en una iglesia, en la iglesia del imperio, la fe del imperio. Y comenzó a destacarse con estructuras de poder. Hoy lo vemos también, de que dentro de la iglesia tenemos este problema. Ya los pastores no parecen siervos, no. Parecen super pastores, super apóstoles. Ahora hay super profetas y todas esas locuras. Y vemos que ya no se llaman siervos. O le dicen de nombre siervos, pero no son siervos. Entonces vemos de que la iglesia ahora tiene reyes. Reyes. Ya no son siervos, los que tienen son reyes. Son raras y contadas las iglesias donde ve pastores que en realidad están para el servicio. Inclusive pues vemos pastores que ahora trabajan por amor, no ganan un gran salario, usted los ve, pero ahí los ve sirviendo. Porque ellos saben que le sirven al dueño del oro y la plata y el que los sustenta. Pero la mayoría de los pastores, si no ganan un buen sueldo, no sirven dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia necesita seguir siendo teocrática. Necesita la iglesia seguir siendo teocrática, no institucionalista. El liderazgo debe ser escogido y guiado por Dios. En lugar de elegir por carisma, popularidad o influencia económica, el liderazgo debe discernirse en oración y bajo los principios. Samuel fue un líder imperfecto, pero guiado por Dios. Saúl fue elegido por presión del pueblo. Hoy debemos distinguir entre lo que se levanta y lo que el hombre impone. Lamentablemente yo he visto que ahora dentro de las juntas directivas de las denominaciones, los pastores no quieren dejar el poder. Parece como en una ocasión decía creo que era, no me acuerdo el nombre del pastor, pero hablaba de un sistema de gobierno de cacicazgo, caciques. Y los pastores ahí están también dentro de las juntas directivas. Y hay pastores dentro de las juntas directivas que han pasado demasiado tiempo dentro de la junta directiva y no quieren que otro siervo pueda servirle al Señor dentro de la denominación. Y yo no sé si hasta compran votos o de alguna otra manera buscan cómo que ese lugar no se lo cedan a otro. Entonces a veces por influencia económica, por popularidad, por carisma, y no se busca discernir esto en oración y bajo principios bíblicos. Dios sigue advirtiendo las consecuencias humanas. Dios advirtió lo que traería un rey humano. Hoy Dios advierte que cuando la iglesia se guía más por estrategias humanas que por su palabra, vendrán consecuencias: orgullo, control, abuso espiritual, pérdida de visión misionera. Todo esto nos puede llevar a una reflexión profunda. ¿Y cuál es? Que posiblemente nosotros estemos cayendo en el error de estar eligiendo reyes en vez de siervos. De estar eligiendo de forma humana y no bajo la dirección del Espíritu Santo, no bajo los principios bíblicos, no bajo la oración. Solo lo estamos haciendo de forma humana, si este hombre tiene poder adquisitivo, si este hombre es popular, si este hombre es preparado, si este hombre la gente lo escucha, lo sigue. Saúl en primera de Samuel vemos cuando se elige a Saúl. Dice que era el hombre más alto y más destacado, el más hermoso. Pero vemos escogencias humanas y vamos a ver más adelante cómo viene a ser la escogencia de David. David no calificaba dentro de la elección humana. Y eso se lo dice a Natán, porque Natán buscaba al más fortachón, al más fuerte, al más hermoso, al más carismático. Y hoy está pasando eso dentro de las denominaciones.
Hay reyes dentro de las denominaciones. Hay reyes dentro de la directiva que no se quieren bajar del poder. Hay reyes que no se quieren bajar del poder. Ahí pasan y están casi ahora como los presidentes. Los mismos presidentes que gobiernan nuestras naciones nunca quieren dejar el poder. Y aquí lo vemos también dentro de las juntas directivas. Lamentablemente dentro de las juntas directivas hay corrupción. Sí, hay corrupción. Yo me he dado cuenta de muchas de esas cosas. No es mi propósito denunciarlos por acá, pero sí hay corrupción dentro de las denominaciones. Me acuerdo de un pastor, amigo mío, que decía que había abandonado su denominación porque los pastores y dentro de la junta directiva eran corruptos y tuvo que salirse y abandonar la denominación. Otro pastor también muy influyente, lo sacaron dentro de la junta directiva, era fiscal él, lo sacaron dentro de la junta directiva y inclusive pastor de él que era amigo, lo traicionó y votó en contra de él para que lo sacaran porque el pastor estaba denunciando arbitrariedades dentro de la denominación y lo sacaron de la junta directiva. Y ahí siguen. Entonces, mis hermanos, así como los hijos de Samuel eran corruptos, y usted puede hablar cómo es posible que los hijos de Samuel, siendo un siervo, cómo no ocurren esas cosas. Y lo otro, también los hijos de Elí. Entonces no es de extrañar de que dentro de nuestras iglesias y nuestras denominaciones exista también corrupción, abuso de poder, malversación de dinero y otras cosas que muchas veces no se dan cuenta hasta posteriormente. Entonces, mis hermanos, sepamos elegir al siervo que queremos que gobierne dentro de la iglesia, porque ellos gobiernan, ellos ejercen un poder de gobierno, pero bajo la dirección del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que ellos puedan desempeñarse como siervos y no como reyes, porque últimamente a los que están escogiendo se están desempeñando como reyes dentro de la denominación. No buscan cómo engrandecer el nombre del Señor, buscan cómo engrandecer su nombre, cómo ser protagonistas, cómo ser famosos, cómo tener más riqueza. Y hay muchos que tienen mucha riqueza, muchos carros, mucho dinero, tienen mucho de reyes y nada de siervos. Cuidemos a quienes estamos poniendo a gobernar a la iglesia, porque si estamos poniendo reyes, vamos a terminar como esos reyes del Antiguo Testamento. Dios me les bendiga.